Lamentablemente, eh, el, eh, esta semana se produjo un enfrentamiento con los carabineros en forma violenta a los compañeros que iban simplemente a entregar una carta a la moneda, lo cual indica una muy mala eh, actuación del cuerpo de carabineros. Por otro, la carta es el manifiesto social que ha hecho la CUT con varias organizaciones sociales, entre otros pobladores, pymes, cooperativas, el transporte público, los estudiantes, la salud y los propios trabajadores de la CUT. Ese manifiesto ustedes lo pueden encontrar en la página web de la CUT. Para los que tengan interés en leerlo, es bastante interesante. Entonces, este acto tiene por objeto que los compañeros dirigentes de la CUT nos vayan explicando la situación actual y preparando el paro activo del 11 de abril. Ese es el objetivo. Ya, compañero. Muy bien, compañeros, entonces vamos a dar inicio a la... Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Hola, ¿se pudo colgar? Bien, compañero. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, compañero Elías. Apague silencia el micrófono. Chao. ¿Qué partió? ¿Puede silenciar el micrófono, compañero Elías? Entonces damos inicio a este acto. Una residencia permanente para los Estados Unidos
y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Quédese atento el día de hoy porque vamos a compartir. Bien, aunque nos apedreen, ahí vamos a seguir dándole vuelta a esto. Vamos a iniciar el acto con un saludo de nuestra presidenta, el CEILER, el Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, la compañera Carlota Espina. Usted tiene la palabra, compañera. Gracias, compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este año se conmemora el centenario de la partida física de Luis Emilio Recabarren, obrero tipógrafo que, siendo autodidacta, llegó a ser el más grande educador de masas de la historia de Chile, que forjó la conciencia de clase en amplios sectores de trabajadores, impulsó la organización sindical y fundó el Partido Comunista de Chile, siendo, por tanto, el padre del movimiento obrero chileno. Siguiendo su huella y su legado, el CEILER realiza este primer panel dedicado a los trabajadores, en el marco de la movilización convocada por la CUT, que es el paro nacional del 11 de abril. Para entender esta problemática es que estamos hoy acá. Agradecemos la presencia de los expositores, a la compañera Karen Palma y a los compañeros Eric Campo y Juan Cuevas, destacados dirigentes sindicales y actores principales en la defensa de los derechos laborales. Agradecemos la presencia de todos y todas y esperamos salir hoy más fortalecidos que nunca para entender y luchar contra tantos abusos e injusticias que se cometen contra los trabajadores y trabajadoras de Chile. Viva la organización sindical, viva la unidad de todos los trabajadores chilenos y del mundo. Muchas gracias, compañeros. Bien, compañera, gracias a usted. A continuación, tenemos en el programa a Carlos Toro. ¿Está por ahí? Compañero José Miguel, ¿usted ve a Carlos Toro? No, no está Carlos Toro. Vamos a quedarnos sin el arte. Nos quedamos No sin lo el veo. arte nomás. Nos Porque no quedamos está sin el arte presente. nomás. Hay a puros machucones nomás después de la pelea con los Pacos. Bueno, sigamos el programa. Yo voy a ir presentando uno a uno a los panelistas. El primero, el compañero Juan Cuevas, ex dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores, miembro de la Comisión Sindical del Partido Comunista de Chile. Compañero Juan, usted tiene la palabra. Gracias, compañero Cristóbal. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Sin duda, estamos tratando un momento interesante en el país. No exenta de la represión propia e inesperada frente a lo que está aconteciendo en lo coyuntural. Se ha visto no solamente en la entrega de la carta, sino que en otras expresiones también. Hoy día hemos estado, por decir algo, en el problema de los pescadores, lo vemos en San Antonio, en Concepción, el problema del cierre de la siderúrgica de Huachipato, con mucho aviso de muchos de el problema de Antofagasta. Hoy día hay un paro en Antofagasta respecto a una profesora que se suicidó y tiene que ver con las agresiones que se provocan a las y los docentes en Chile. En fin, hay un cuadro que se está desarrollando y saludar, por tanto, este panel de CEILER, en la cual dará claridad del por qué la movilización del 11 de abril que vi. Esta iniciativa, que parte desde la CUT, la más importante organización de los trabajadores y trabajadoras en Chile, está marcada justamente en revincular, en reposicionar el movimiento sindical. ¿Qué entendemos por movimiento en general? Son acciones colectivas, organizadas, que tienen como propósito el cambio social. Nosotros apuntamos efectivamente a que se provoque en un cierto plazo un cambio social, un cambio de la estructura dominante. Ha habido muchas acciones de cambios sociales en Latinoamérica en general por dictadura.
Nosotros históricamente tenemos muchos por, eh, años, década del 80, la presión del 83 y 86 que posibilita el plebiscito de salida de la dictadura. Y ocurre que estas movilizaciones provocan el plebiscito y provocan que se inicie el proceso democratizador en Chile. Sin embargo, la dictadura nos deja un andamiaje difícil de echar abajo. Hoy día una gran demanda que es nacional, y yo quisiera colocar el acento ahí, porque las movilizaciones pueden ser sectoriales, pueden ser locales, que son reivindicativas y se consigue aquello que se está pidiendo, por ejemplo, una negociación colectiva que se logra a partir de un local de trabajo, algunas aspiraciones de las trabajadoras y trabajadores en sus condiciones laborales y económicas. Pero desde mayor envergadura vienen siendo las federaciones, confederaciones y las centrales sindicales que tienen un carácter nacional. E impulsa necesidad y carencia de carácter nacional, por lo tanto. ¿Y qué tenemos en común en carácter nacional que son deficiencias o insatisfacciones de la sociedad? La demanda de la nueva previsión, la reforma previsional, la ley 3500 que fue instalado justamente en el año 80 en la dictadura, sin oposición, y que hoy día aún no rige. Debo decirle, compañero, que las AFP del año pasado, año 2023, acumularon riqueza en torno a los 512.000 millones de pesos. Una acumulación de riqueza. O sea, este sistema consiste en que todas las necesidades de la población son motivo de un gran negocio. Yo me recuerdo en la pandemia cuando, por ejemplo, para resolver el problema de las camas sanitarias, se usó el espacio riesgo con un negociado atroz, tremendo. En esta también desarrollo de insatisfacciones nacionales, tenemos la salud. La salud en que el ISAPRE acumulan también utilidades, imagínense, utilidades por la salud, en torno, incluso han llegado años a 40.000 millones de pesos. ¿Y para qué hablar de educación? Estas tres leyes que son importantes y nacionales y que son transversales, independiente del color político que se tenga, estas tres leyes fueron instaladas precisamente en la dictadura. Y el país ha sido incapaz de resolver estos tres nudos, que son algunos ejes principales. Entonces, esta iniciativa que nuevamente repone la movilización para resolver la estructura, el andamiaje que tiene la dictadura, es interesante y por lo tanto se está motivando en ese sentido. Yo creo, compañeras, compañeros, que si uno empieza a analizar el contexto, hoy día que estamos en un gobierno aparentemente progresista, debemos señalar que para poder efectuar logros de transformación, no solamente se requiere iniciativas desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista del gobierno. Es fundamental contar también con un poder legislativo que esté acorde con esta transformación. Y cuando hablo de eso, estoy diciendo que ambas cámaras deben estar dispuestas a lo menos un porcentaje de incidencia para las transformaciones. Y hoy día no ocurre así. Hoy día tenemos, por ejemplo, en la Cámara, en el Senado, de 50 componentes, solamente 18 son oficialistas de la coalición gubernamental, que es el 38%. Y 27 de oposición, que es el 54%. Y en la Cámara de Diputados, de 155 miembros, los oficialistas son el 43%, con 67 diputaciones. La oposición tiene 79 diputaciones que representan el 51%. Y fuera de pacto el 10%. 6,5%, perdón. Entonces, no está aún la posibilidad cierta de la resolución de las transformaciones que tienen en el Congreso, digamos, su fin de cambio. Entonces, resolver las aspiraciones que tiene la sociedad chilena no solamente pasa por la convicción del conocimiento de cambio, sino que de poder también
elegir el día de mañana un Congreso que sea también progresista, que sea también fundamentalmente dispuesto. Hoy día gran culpa que se le echa al gobierno es responsabilidad parlamentaria. Acaba, sin ir más lejos, en el área de educación, ¿cierto? Aprobarse ya la sala Piñera, que tiene que ver con los cuidadores de niños y no de la formación inicial de los niños y niñas. Porque tienen los porcentajes adecuados para hacer lo que ellos quieran. En este sentido, compañeros y compañeras, me parece bien que se instale este inicio de la revinculación, este reinicio de una protesta nacional que logra una envergadura hacia las transformaciones, porque la arrolladora fuerza de la masividad, como lo fue en octubre del año 2019, hace cambiar la agenda gubernamental y la agenda parlamentaria. No hay quien se resista a la movilización social cuando ésta tiene un fin transversal nacional y es acogido justamente por todas las bases organizadas y no organizadas. Esa es, digamos, los objetivos que se está planteando ya el compañero Eric Campos dará más, desde luego, más luces respecto a la propia demanda que se está impulsando a través de la CUT, pero es revincular, removilizar, reorganizar, establecer los vínculos necesarios para nuevamente impulsar lo que requiere el país, que son estos cambios estructurales que están instalados ya hace muchos años. Como ya lo decía, desde el año 80, 88, 89, 90. Entonces, en ese sentido, creo que las aspiraciones de nuestra población y que son urgentes, y cuando llamamos movilizaciones que tienen que tener transformación inmediata, porque el dominante se recupera muy fácilmente. Cuando le damos golpe a las grietas que manifiesta el sistema, la parte dominante tiene muchas maneras de fortalecerse solamente y reinventarse para avanzar. Prueba de ello es que la aspiración que teníamos de nueva constitución, a poco andar ya se transformó justamente, y como gran victoria de la derecha y la ultraderecha, el mantener lo que ya existía como constitución del 80. Es decir, creo que si no somos, ya mantenemos la presión hacia los cambios, raramente podremos hacer logros si estos no son permanentes, continuos y con comunicaciones, con información oportuna, en fin. Yo creo que el desafío que tenemos como país, ya iniciado ya por la Central Unitaria de Trabajadores, nos hace de manera esperanzadora que los cambios que vienen, partiendo por los poderes locales, y poderes ya además nacionales, como son el Parlamento que ya explicaba, puede ser que tengamos una continuidad de las transformaciones y no nos pillen un retorno nuevamente a lo que es la derecha y con gran impulso de la contraderecha. Yo creo que eso es lo básico, la necesidad que tenemos hoy de impulsar nuevas organizaciones, empezar a aglutinar, empezar a vincular el tejido social y sindical, principalmente sindical, que aumente y sea aliado con la sociedad para que se generen las condiciones necesarias para estos cambios que se están proponiendo. Ya, eso es lo que yo podría colocar contextualizando hoy día el paro del 11 de abril, que tiene como gran objetivo eso. Ya la demanda propia será puesto no solamente por la CUT, sino aquellos locales, en el caso del Colegio de Profesores, por ejemplo, que está demandando también cambios en educación. Es interesante que el Colegio de Profesores nuevamente se esté vinculando con la Central Unitaria de Trabajadores. Es una noticia que ya es un puntapié inicial a la reacondicionar todo el tejido que tenía la Central Unitaria de Trabajadores. Saludo este encuentro, por lo tanto, y dispuesto a las inquietudes que tengan desde mi aporte personal. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Juan Cuevas. Veo que apareció Carlos Toro. No sé si, pero parece que va manejando. Entonces va a ser difícil que nos entone alguna canción. Hola, ¿cómo están? Oiga, compañero, parece que se le quedó atrasado el reloj. Sí, lo que pasa es que
hay un taco gigante en la carretera porque hay un accidente. Y Ya. yo vengo de un poquito lejos, entonces no creo alcanzar a conectarme para cantar. Lo Ya. lamento en el alma. Me conecté también para dar mi excusa y pucha, lo siento tanto. No, Eso, compañero, manejo con cuidado y llegue sanito a la casa y gracias por darnos la explicación. Entonces lo siento nosotros, tanto. gracias, Un compañero. abrazo. Igual, igual. Nosotros vamos a seguir con el programa. Vamos a ver si está la compañera Karen Palma, si está con otro nombre o no está simplemente. Parece que no está. Compañero Cristóbal, probablemente no esté porque estaba en comisión política del Partido Comunista. Ah, ya. Bueno, entonces, compañero Eric, usted el próximo. ¿Ah? Eh, espero que el enfrentamiento con los pacos lo haya dejado más ágil y vivo. Le damos la palabra, compañero. Sí, yo no sé cómo se escucha porque tengo una señal de internet, estoy conectado a mi teléfono, el wifi acá es malísimo. La Pero voz está muy buena. ya, y con lo otro no hay nada que hacer, así que está muy bien. Mire, Ya, yo, yo partiría, bueno, saludando a todas las compañeras y compañeros que están conectados, entiendo, no solo de Chile, sino que de otros lugares del mundo, al parecer también, y saludar, por supuesto, a los dirigentes sindicales que estoy viendo acá, al compañero Juan Jara, al compañero Santos, al compañero Juan Cueva, por ahí también veo al compañero Jorge Abedrapo y a todos los compañeros y compañeras dirigentes y ex dirigentes sindicales, por supuesto mi saludo y mi respeto. Mire, yo estaba tratando de cómo entrarle a esta conversación para que sea fructífera y para que podamos generar una conversación, y la verdad es que partiría diciendo una cuestión muy general, ¿no? Porque yo sé que no están los tiempos para volver al pasado, pero como se dice por ahí, si no vamos al pasado no vamos a poder encontrarle los significados correctos al presente. Y yo lo primero que quisiera decir es que cuando enfrentamos el debate de la movilización social en Chile, en general, estoy hablando del movimiento popular, tanto del presente como del pasado, no podemos desconocer por una razón de honestidad intelectual, y sobre todo en compañeros y compañeras de partidos de izquierda, el rol fundamental, y lo digo sin utilizar un recurso retórico, sino que el rol fundamental del movimiento sindical chileno en la articulación de las fuerzas de izquierda progresista, pero también en la articulación del propio movimiento social con el surgimiento de otras actorías, como se dice ahora, ¿no? Otros movimientos sociales que en el pasado podemos hablar de la Liga de Arrendatarios, podemos hablar de el movimiento de los pobladores, que fue tan importante en el poblamiento chileno, particularmente en las grandes ciudades, y que hoy día incluso esas mismas luchas que parecían ya superadas, se reinstalan con las tomas de terreno y más bien se criminalizan lo peligroso que no solo desde los relatos de derecha, también desde los relatos de lo que aparentemente son partidos o referentes de izquierda o progresistas. Entonces, lo primero que yo partiría diciendo es eso. No podemos desconocer en el pasado, durante la dictadura y también en el presente, el rol del movimiento sindical, más allá de las dimensiones y el grosor que tenga y que uno pueda evaluar del movimiento sindical en el presente. Esto lo tenía tan clara la dictadura y tan claro José Piñera, que entonces a mí cuando me dicen que el sindicalismo chileno es débil, yo digo, bueno, espérate un poquito, vámonos al año 78-79, porque la dictadura armó un plan para desarticular al poder sindical. No lograron desarticular el movimiento, pero sí el poder sindical, el poder político, que estaba basado en su posibilidad de hacer huelga política, que estaba basada en su posibilidad de negociar ramalmente. Digo esto, compañeros y compañeras, porque las nuevas generaciones, incluso las antiguas, cuando andan en la búsqueda frenética de nuevos sujetos sociales, se olvidan del dispositivo que construyó la dictadura para desarmar el poder político del sindicalismo. El plan de José Piñera, si ustedes lo buscan en Google,
no se iba a llamar plan laboral, se iba a llamar derechamente plan sindical, y está explícitamente en su libro Revolución Laboral, en la introducción. Tampoco hay que leer mucho para darse cuenta cuál fue el objetivo de ese plan. Y evidentemente que ese plan tiene consecuencias, y ahí se unió la Karen Palma, así que después de mí puedo ir ella. Y evidentemente que, entonces voy a hablar menos, y evidentemente que esas consecuencias hoy día están en el presente. Miren, un solo dato, compañeras y compañeros, lo estaba buscando acá. En Chile existen, estas son cifras del julio del 2023, en Chile existen 11.357 organizaciones sindicales. 11.000, usted déle esta cifra a cualquier compañero del sindicalismo internacional y iba a decir se les cae el pelo, pero no lo puedo decir, pero se espantan, porque yo le quiero decir que no solo hay 11.357 organizaciones en el sector privado, estoy hablando, en el sector público hay 2.559. En total hay cerca de 13.000, cerca de las 14.000 organizaciones sindicales en Chile. Pero lo relevante para efectos de su análisis es que en promedio, compañeras y compañeros, representan solo 106 personas. Entonces tenemos un sindicalismo, claro, ojo, que en Chile no hay una mala tasa de sindicalización. Si uno considera que hay una fuerza de trabajo de cerca de 9 millones de personas, pero que producto de la informalidad, del trabajo público, del trabajo autónomo, hay cerca solo de 5,5 millones que podrían sindicalizarse. De esos 5,5 millones, solo el 21% está sindicalizado, lo que no es una mala cifra. El problema no es la tasa de sindicalización, es el poder que tienen los sindicatos para apropiarse de la, y aquí me voy a poner siglo XX, les pido perdón, de apropiarse de la tasa de ganancia del gran capital. Yo sé que estas cosas ya no se usan en los análisis, pero ese es el gran problema que tenemos. La ausencia del poder político del sindicalismo. Ahora, a eso sumémosle, compañeras y compañeros, que estamos enfrentando una sociedad mundial, pero hablemos de la sociedad chilena, absolutamente desconectada del ciclo. Por lo tanto, prolifera la despolitización, es decir, efectivamente hay una despolitización absoluta en el movimiento sindical que no solo se refleja en los relatos que uno puede capturar entre los dirigentes, entre los distintos sindicales. Cuando hablo de movimiento sindical voy a hablar de la dirigencia sindical, que es la que conozco. Ahí hay mucha despolitización y todos sabemos, compañeras y compañeros, que la despolitización es tierra fértil para el avance de la ultraderecha. Y ya, Karen podrá hablarlo después, pero ya tenemos en la salud, en mi gremio, en el gremio público, tenemos avance no solo de relatos de derecha, sino que el Partido Republicano se ha planteado ir a la disputa del sindicalismo, porque lo que ellos intentan es la derrota simbólica, y por lo tanto no les extrañe que probablemente también presenten una lista para la CUT, porque detrás de la idea de preocupémonos de los problemas reales de los trabajadores, no a las ideologías. Ayer, por ejemplo, conversaba con los dirigentes de una salmonera y una mujer dirigente de una empresa procesadora de pescado. Y ellos culpan, les quiero decir, a los comunistas producto de los 1.300 plazas de trabajo que se perdieron por el cierre de varias plantas en el sur por la ley de la jibia. Entonces eso es complejo, porque no solo porque culpen al Partido Comunista, sino que lo complejo es qué está pasando, que ese sujeto popular, mire el cambio cultural, porque antes uno podría o no ser comunista, pero a nadie se le podría ocurrir que un dirigente sindical dijera que los comunistas querían destruir los empleos o menos los dirigentes sindicales. Entonces ahí tenemos un problema, por eso es un problema mucho más fondo también. Yo creo que, como nota al margen, también yo creo que en el Parlamento hay un muy bajo conocimiento transversal del problema del trabajo y se legisla cualquier cosa y no se piensa en los impactos que esto tiene. Sí, incluso en el propio gobierno, si no revisemos los casos de Paipote, el cierre de ventanas, es decir, no hay una concepción de la variable sociolaboral
cuando se plantean políticas públicas vinculadas al reemplazo tecnológico o al reemplazo de la matriz energética en alguna de estos centros productivos. Bueno, pero eso es debate de otro seminario u otra conversación. Entonces yo diría, entonces, para resumir, un movimiento sindical fragmentado, ya lo dije, 13.500, más de casi 14.000 organizaciones sindicales, y yo diría también atomizado desde el punto de vista programático. Atomizado desde el punto de vista programático, es decir, no tenemos grandes demandas articuladoras que permitan al movimiento sindical instalarse. Y bueno, después tenemos otro problema, que no solo está fragmentado, está atomizado, sino que además tenemos un sindicalismo que hace su vida, y esto es el sueño húmedo de José Piñera, tenemos un sindicalismo que hace su vida solo vinculado al espacio de la empresa. De los 13.500 sindicatos hay cerca de 8.000 que no están afiliados a ninguna central de trabajadores. 8.000. Después yo puedo decir que del universo de los afiliados no hay nadie que le compita, de los afiliados a una central, no hay nadie que le compita a la... Pero ese no es el problema. El problema es que hay 9.000 organizaciones sindicales, alrededor de 9.000, que hacen su vida sin articularse con otras organizaciones sindicales. Es lo que denominamos algunos dirigentes pesados, lo denominan el sindicalismo de gift card, ¿no? El antiguo sindicalismo corporativo, pero este sindicalismo que se junta para comprar una gift card a fin de año para que la gente vaya al supermercado y compre su regalo o su cena de Navidad. Entonces, frente a esa situación, yo agregaría, no sé cuánto tiempo tengo porque me estoy alargando, pero frente a esa situación, yo agregaría un segundo fenómeno, y que es y ahora sí vamos a empezar a hablar entonces de historia más reciente. Yo diría que con la emergencia del estallido social y el primer ciclo constituyente entre el 2019 y el 2022, el 4 de septiembre del 2022, cuando perdimos el proceso constitucional constituyente, yo diría que se agudizó un fenómeno que se viene dando en los últimos años y que yo lo vinculo con dos cosas. Primero, con la búsqueda frenética de la mayoría de los partidos de izquierda por nuevos sujetos sociales o nuevas actorías sociales y un abandono o cierta apatía con las históricas organizaciones sindicales, o más bien con una matriz de análisis vinculada al conflicto entre el capital y el trabajo. Y empiezan a surgir movimientos sociales más vinculados a demandas en particulares o, lo voy a decir sin ningún sentido peyorativo, o vinculado a demandas de identidades que a mí me parece surgen desde la propia desigualdad de clase. Pero eso sí que es para otro seminario. Pero hay una búsqueda frenética de los partidos de izquierda tradicionalmente que proveían cuadro al movimiento sindical y al movimiento social. Yo creo que eso que trato de graficar se agudiza en el ciclo constituyente 2019-2021 yo veía, ¿no?, compañeros que ponían a la tía Pikachu al mismo nivel que el presidente de la CUT, o yo me acuerdo en Unidad Social, cuando el colectivo de la defensa de los perritos verdes, que tenía 5 afiliados, hablaba con la misma autoridad política que un compañero que tenía un sindicato de 4.000, 5.000 trabajadores, entonces, u otras organizaciones territoriales. Entonces, yo creo que no hay que evitar el debate de que hubo y probablemente siga existiendo una disputa por la hegemonía del movimiento social. Yo ahí diría lo siguiente. Yo diría, el sindicalismo no puede por sí solo impulsar un proyecto de transformación. No le alcanza. Pero al revés también diría, si el movimiento social, o lo que se puede denominar actorías sociales, por muy identitarias que sean, si en el fondo intentan proyectos de transformación, sin el sindicalismo no pueden. Por lo tanto, estamos obligados a volver al manual histórico y rearticular lo que se denomina tejido social, movimiento social, en torno a demandas articuladoras, pero también jugando un rol que históricamente le ha correspondido al sindicalismo, ¿no?, que es de articular, jugar un rol de unidad. Entonces, yo todo esto lo digo porque son elementos que surgieron en el debate del Congreso de la CUT del día 28 de enero de este año. Y déjenme, para ir finalizando, y después quizás las preguntas puedan profundizar, un detalle
burocrático, pero que yo creo que importa para entender el Congreso de la CUT. La CUT tiene cerca de 700.000 afiliados y afiliadas. Para los torneos, como congreso y votaciones, las afiliadas, las organizaciones tienen que estar al día en las 12 últimas cuotas. Esa fue una reforma que hicimos el 2016 frente al escándalo cuando manipula los padrones Arturo Martínez. Es decir, ya no existe la lógica de los maletines porque, primero, nadie te pasa la plata, pero segundo, es muy caro querer hacer esa trampa. Se pusieron al día más de 200.000 trabajadores. O sea, yo no sé qué organización en el país hoy día o qué partido político pone al día en 200.000 personas para debatir de política. A partir de ese análisis se convocó un paro nacional. Y ahora, si me quedan 5 minutos, doy las razones. Les puedo compartir después por WhatsApp el manifiesto del cual hablaba el compañero el compañero Cristóbal. Miren, nosotros creemos que, bueno, la CUT, ustedes saben, llamó a votar por Boris, nadie se arrepiente de eso, no solo porque era mejor que Kast, sino que además creíamos y creemos en el programa de transformaciones, pero nosotros creemos que en Chile, junto con que se mantienen absolutamente vigentes las profundas demandas sociales que dieron origen al estallido social, eso está de más decirlo, pero bueno, es bueno decirlo, creo que hay que adjuntarle una profunda crisis institucional que estamos viviendo. No solo por los casos de corrupción en distintos municipios, sino que también por la baja valoración que existe en la ciudadanía, y varias encuestas, incluso fachas, dicen eso, en relación a la confianza en la justicia, en las policías, volvió a caer, pues después del estallido, ahora todos querían a los carabineros, vuelven a caer los carabineros, los RATI, es decir, hay una desconfianza absoluta, qué decir del Parlamento y los partidos políticos, entonces eso es muy complejo. Es muy complejo porque todos ustedes saben lo que viene después de eso, ¿no? Vienen las alternativas autoritarias. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo hoy día en Chile es que tenemos una derecha que obstruye permanentemente en el Parlamento y a través de los medios de comunicación. Tenemos un empresariado que yo lo saco de la derecha como un segundo actor del mismo lado, que ha jugado papeles bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirlo? Pero de excesiva injerencia en la política nacional en ambos procesos constituyentes, cosa de escuchar a Juan Sutil en el primer proceso y en el segundo, cuando señalaron con toda claridad que si el pueblo no optaba por las opciones de derecha, lo que iba a haber en Chile era baja inversión e inestabilidad. Pero también, por otro lado, compañeros, y les quiero decir aquí en el franco debate que podamos dar, que también tenemos un gobierno que cede a los chantajes rápidamente y se mueve programáticamente rápidamente hacia la derecha. Nosotros le estamos pidiendo en el manifiesto que vuelva al origen, o sea, quiero decir, más allá de las cosas que uno puede decir en la prensa o no, este no es un paro buena onda para hacerle... Esto no es Petro, no es un paro como en Colombia. Acá lo decimos con toda claridad, que hay un gobierno que no sabe relacionarse con las organizaciones sindicales y sociales. Te invita a tomar tecito, le encantan las fotos, le encantan los reels de Instagram, pero no te dejan pasar ni una propuesta. A todos los conflictos que plantea el compañero Juan Cueva, yo le quiero agregar el conflicto de la Sala Cuna, que es un proyecto de Sebastián Piñera, y que si no tienen que hacerle indicaciones, tienen que sacarlo, porque en la práctica, compañeros y compañeros, lo que va a significar es que cualquier persona con un voucher pueda ir a cambiarlo, ya no a jardines infantiles, también a una señora que en su casa tenga mínimas condiciones y funcione como guardadora. Y eso es un retroceso en materia de educación de infancia de años. O sea, si eso se aprueba, yo les quiero decir, Michelle Bachelet es Angela Davis al lado de esta gente. O sea, disculpen la ironía, pero es cierto. Este gobierno corre este gobierno que lo comandan sectores que le entraron por la izquierda a la nueva mayoría, corre el serio peligro, derechamente de la raya para la suma programática, de ser menos de izquierda que la nueva mayoría, lo que es un drama histórico, pero ojo, que incluso
puede pasar a la historia con ninguna reforma social. Hasta Piñera aprobó el postnatal de los 6 meses. Entonces, ese es el riesgo que tenemos. Y por eso que nosotros hemos dicho, miren, ¿saben qué? Aquí, frente a este empate político, hace falta una tercera actoría social. ¿Cuál es el problema? No solo los que le relaté al principio, sino que después del 4 de septiembre del 2022, el mundo social, al que todos le ponían ficha, se desmoronó. Y lo único que quedó en pie fueron aquellas estructuras más clásicas, como los sindicatos, los colegios profesionales, que tienen estructuras que donde la gente paga cuotas, son más añejas, por cierto, más pesadas también, pero que no nos votó el terremoto el 4 de septiembre. Entonces, ¿qué hemos dicho? Y ahora sí que voy terminando. Bueno, ayudemos a rearticular, yo, junto con lo que decía el compañero Juan Cueva, que me parece que es muy interesante desde el punto de vista político, la vuelta del colegio a la CUT. En realidad nunca se fueron, dejaron de pagar cuotas nomás, pero lo que significa políticamente que hoy día vuelvan y convoquen al paro es bien interesante. Reuniones que hemos tenido con el propio colegio médico, que van a discutir el manifiesto, las invitaciones que hemos recibido de la CONFECH, posteriormente de la propia Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad Diego Portales, ahora de la USACH, a exponer, es bien llamativo y es bien interesante porque es desafiante, porque son espacios que también están rearticulándose de un terremoto terrible. La fecha estuvo sin directiva varios años, habían estado fuera de la CONFECH. Yo creo que es bien interesante también lo que está pasando en materia de pobladores, Arcosalud, y al final logramos también sumar a una agrupación bien grande donde está Fantuzzi, que se llama Convergencia Pyme y Cooperativas. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? A partir de este manifiesto, que en el fondo es un petitorio, vamos a hacer un congreso social el día 24 de abril, después del paro. La idea es poder sumar más actoría, pero también lo quiero decir con mucho respeto, compañeros, actorías u organizaciones con responsabilidad política. No da lo mismo sumar cualquier cosa ni cualquier firma a esto, porque creemos que hay que rearticularnos para generar propuestas que nos permitan ver si logramos salvar o no la posibilidad inminente de que en Chile vuelva un gobierno autoritario. Entonces yo creo que esa es la importancia del paro. El paro no es una estrategia en sí mismo. La estrategia es romper el empate político y a partir del paro, y por eso le hemos puesto primer paro activo, porque evidentemente no va a ser necesariamente un paro productivo, por los líos que tenemos, van a haber expresiones de paro productivo. ¿Por qué el primero? Porque vienen varios, y lo que esperamos que más bien nos midamos por la masividad. Sí, van a haber expresiones de manifestaciones en la mañana, a primera hora, pero nos queremos medir también por el lado de articulación. ¿Cuántas organizaciones distintas podemos convocar a lo largo de Chile a las 12 del día? Entonces yo diría, compañeras y compañeros, que ese es el desafío. Primero, no ver el paro como un hito en particular, sino que como parte de un proceso de rearticulación que busca romper el empate político. Y lo último, que ustedes saben, son militantes del Partido Comunista, pero esto se hace sobre la base de la autonomía sindical que tiene el movimiento sindical. Entonces yo creo bueno, nosotros nos hemos reunido con todos los partidos. En enero apenas hicimos el llamado paro, nos reunimos con todos los secretarios generales. El único partido que no llegó fue el Partido Socialista. Le explicamos la situación, le explicamos la estrategia, y además, compañeros, hay mucha rabia acumulada, y la experiencia reciente indica que esa rabia la puede organizar cualquiera, sobre todo la derecha, que tiene todas las herramientas para organizarla. Entonces, eso es, compañero Cristóbal, más o menos lo que yo tenía que decir. Disculpen la extensión. Muchas gracias, compañero Eric. Muy interesante y muy profunda su análisis, lo mismo que el del compañero Juan Cuevas. Ahora vemos que ha llegado la compañera Karen Palma. La saludamos, compañera, y espero que nos pueda dar su visión de la situación sindical actual. Usted tiene la palabra, compañera Karen. Sí, bueno, primero que todo agradecer y saludar a cada uno de los que también se da el tiempo para poder reflexionar respecto a los temas sindicales. Yo quisiera partir mi intervención en dos partes. Una es que claramente yo soy dirigente sindical de la salud y me corresponde también hablar, alertar de algunas situaciones que están ocurriendo hoy día.
principalmente la privatización, o sea, el salvataje a lo que es el sistema de ISAPRES, y lo que ha venido ocurriendo durante décadas con los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué quería partir con esta reflexión? Porque es muy coherente o muy ligada a lo que planteaba Eric anteriormente. Yo creo que hoy día ha habido un desapego en relación a los compromisos que se establecieron y a demandas que han venido por décadas. Pero también quería plantear una cosa que me hace mucho sentido, la relevancia de lo que va a ser el 11 y que entiendo que este foro tiene que ver con eso, con que discutamos y reflexionemos respecto a la paralización y obviamente también nos movilicemos en torno a lo que va a ser el paro activo de la CUT convocado para el 11 de abril. Y que tiene que ver con la disputa del sentido común. Hay varias personas que hoy día se han planteado, bueno, qué es el sentido común y qué rol juega en la sociedad. Y uno desde el movimiento sindical tiene la claridad de que a veces el sentido común tiene que ver con dar respuesta a problemas que a veces parecen muy sencillos o problemas que son importantes para la gente y que en realidad empezamos a dilatar o quizás a orientar las definiciones para cualquier lado. ¿Por qué me quiero referir a esto? Porque yo siento que históricamente desde el 4 de septiembre hasta la fecha, si ha habido algo relevante o ha habido un aprendizaje que nos quedó de la derrota del 4 de septiembre, tiene que ver necesariamente con esa falta de sintonía con las necesidades reales, con el mundo popular de los trabajadores y trabajadoras. Yo a partir de eso comentarles, yo también soy, bueno, la vicepresidenta, la mujer de la CUT, y después del 4 de septiembre, desde el mundo de las mujeres trabajadoras, hicimos una profunda reflexión en torno a qué significaba o qué había pasado, por qué en particular las mujeres no habían votado por un cambio constitucional. ¿Por qué hoy día el mundo popular no se sentía cercano quizás a los movimientos y a las organizaciones feministas más clásicas o las que nosotros conocemos? Y en ese sentido, la reflexión fue claramente que había un desapego de las demandas más sentidas y que acá faltaba un componente que tenía que ver con la clase. Y es desde ahí que la CUT parte con, o la vicepresidencia, en este caso con la CUT, parte con el planteamiento de que claramente hoy día se levanten las banderas del feminismo popular y consideren temáticas que quizás no son abrazadas por los movimientos feministas tradicionales, como por ejemplo el tema de los cuidados. Ya Eric reflejaba lo que está pasando hoy día con el tema de Salacuna, pero son crisis que incluso van mucho más allá de eso. Hoy día tenemos mujeres en situaciones muy complejas, cuidando personas adultos mayores, personas en situación de discapacidad, y otros cuidados, y bueno, la doble y la triple presencia, y temas que en realidad no se han dado relevancia, como la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo, etc. ¿Por qué hago esta relación? Porque yo creo que si hay un desafío que nos plantea hoy día el 11 de abril y la necesidad de levantar este paro a través de este manifiesto, es poder interpretar cuál es la percepción, cuáles son las necesidades reales que hoy día tienen los trabajadores y el mundo social en general a partir de esta alianza. Lo digo porque, claro, uno puede decir que a veces hay temas que priman sobre otros o que se trataron de instalar como los temas que eran los que movían a la sociedad en su conjunto, y la votación lo que nos demostró es que, si bien uno no puede estar en contra de algunos temas identitarios, no eran los principales ni los prioritarios para poder levantar, para poder generar una transformación o para poder generar un proceso de conciencia. Entonces, planteado eso, yo creo que es necesario también dar una mirada de discusión. ¿Qué sentido tiene este paro? El Eric lo planteaba muy bien. ¿Qué sentido? Y lo que se ha dicho desde la CUT es que esta paralización lo que busca es un rechazo a la situación política que vive nuestro país. Y en esta situación política podríamos decir que hay varios actores involucrados. Primero, la derecha que ha obstruido todos los avances que se pudieran tener a través de reformas en el Parlamento.
el empresariado. Hay un dato de la Dirección del Trabajo que muestra, yo soy del sector público, pero cuando uno empieza a indagar en el sector privado, se da cuenta del abuso de los empresarios y se da cuenta de situaciones que a veces pareciera como que no existieran en Chile. Quiero plantearlo a propósito de un plan que se instaló de incorporar mujeres al Transantiago. Yo me imagino que la mayoría anda en transporte público y se da cuenta que hoy día hay mujeres, pero hoy día esas mujeres no tienen baño para hacer sus necesidades básicas en su lugar de trabajo. ¿Por qué planteo este ejemplo tan crudo? Porque creo que hay cosas que este tipo de abusos a veces no son tan patentes y nos da la impresión de que este tipo de cosas no suceden. Y tenemos también las manipuladoras de alimentos protestando a propósito del no pago de sus contribuciones, de sus salarios, por una empresa tercerizada del Estado, y un montón de otros conflictos que surgen necesariamente por la acumulación del capital y la explotación, que claramente es. Pero también el tercer elemento tiene que ver con este alejamiento de lo que tiene que ver con el gobierno, de la política pública. Y uno podría decir, sí, efectivamente hay un compromiso, hay un programa que es transformador, y que muchos de nosotros incluso ayudamos a construir. Yo lo digo porque a nosotros nos tocó desde la Secretaría de Salud construir un programa que planteaba necesariamente una reforma de salud, que planteaba mejores condiciones laborales, y eso se empezó podríamos decir, a tener un claro desvío, y terminamos hoy día en lo que yo decía al inicio, que es casi un salvataje a la ISAPRE versus el compromiso que se hizo con la salud pública. Entonces, el paro del 11 tiene que ver con una protesta por este estado de situación, en que tiene varios componentes, pero también tiene que ver con una responsabilidad política. ¿Y por qué una responsabilidad política? Porque uno podría decir que estamos en un país que avanza cada vez más a instalaciones de populismos de derecha, o a la instalación de un gobierno que pueda ser de derecha o de la ultraderecha posteriormente, y uno siente que las señales son un poco claras. Esta instalación de una agenda de seguridad por todo, sobre cualquier otra necesidad, y a mí me cabe la duda y lo quiero plantear porque sí, está bien, tenemos un problema de seguridad grave, nadie lo puede negar, pero no pueden decir que no es igual o mejor o mayor que el problema que tenemos, por ejemplo, en salud, en que hay muchos pacientes, muchos usuarios de la salud que a veces tienen largas listas de espera, terminan falleciendo porque no se les llama, pero hoy día hemos vivido esta invisibilización de los otros temas, de educación, de la vivienda, y planteamos como que solo salud, o sea, solo seguridad fuera el tema principal, y acá lo que necesitamos es un régimen de orden. Por eso, volviendo al punto, decía que la responsabilidad política es también mostrar caminos. Y creo que el manifiesto que plantea la Central también muestra caminos de respuesta a los compromisos que ya se habían establecido, pero también a las formas en que debemos salir de este entrampe o de esta situación política. Y lo decimos siempre, y yo creo que en varias locuciones desde la CUT, lo que nosotros hacemos es un emplazamiento al gobierno a plantear con quién quiere construir mayorías. Y las mayorías, cuando se está en el poder, o se construyen con la derecha y el empresariado, o se construyen con las organizaciones sociales y sindicales, y se avanza en un programa, como ya hemos tenido la experiencia como país, no personalmente, pero como país, con el programa del presidente Salvador Allende. Y eso es el emplazamiento, el decir de que aquí se debe retomar esta conexión con el mundo social y sindical, y también se debe retomar la necesidad de cumplir con el programa. Si uno pudiera ver cómo se deslegitima más la política, es cuando se establecen compromisos y terminan no cumpliéndose o relativizándose. Y yo creo que durante a veces mucho tiempo y décadas empieza a establecerse esta dinámica, y eso genera que haya una desafección de la política, y que entienda y que hoy día el mundo popular sienta que la política no le sirve de nada o que no le contribuye en su vida cotidiana. A diferencia, y yo creo que es muy importante de pronto tener la referencia de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, a diferencia de un gobierno que efectivamente con medidas concretas llega a la población y permite decir de que hoy día la participación política y la política puede transformar las vidas. Yo creo que el paro es la primera articulación
que hoy día nos ha permitido pararnos después del 4 de septiembre, construir una correlación de alianza con la CONFECH, con las otras organizaciones. Como decía Eric, hay otras organizaciones que están analizando este manifiesto, pero también nos ha permitido pensar en que debemos construir esta tercera fuerza para evitar que la derecha llegue a nuestro país. Y también para plantear que acá no podemos seguir supeditados a una minoría y tenemos que avanzar en un camino de politización hacia la construcción efectivamente de un gobierno transformador. Yo por ahí me quedo, no sé quién está conduciendo. Gracias. Gracias, compañera. Muy interesante todo su planteamiento. Nosotros habíamos planteado que íbamos a aceptar a continuación algunas preguntas a través del chat. ¿Ah? Entonces yo estoy leyendo el chat ahora para ver, ahí hay algunas preguntas. Está Tania Robledo. No sé cuál es la pregunta, también necesitamos ampliar. No, más que preguntas son comentarios. O sea, si bien el paro de este 11 está asociado... Compañera, pero primero queremos encontrar las preguntas a las exposiciones que hicieron los compañeros. ¿Ah? Ese es el objetivo de este último tramo de la la exposición de hoy día. Son preguntas sobre lo que se planteó por el compañero Juan Cuevas, el compañero Eric Campo y la compañera Karen Palma. Yo creo que hay mucho material que ellos nos han presentado y creo que es importante que si hay duda respecto a cómo implementar, cómo hacer práctica el paro del 11, eso es lo que queremos hacer. Pregunta de Omar Bermúdez, dice Omar Bermúdez. Dice, compañero Eric, Juan y Karen, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que la CUT llegue a la gran masa trabajadora de la minería para unir sus luchas con las de todos los trabajadores de Chile? ¿Alguien se tira al agua? Yo, una sugerencia, compañero Cristóbal, quizás metodológica, de repente juntamos varias preguntas y hacemos un solo planteamiento, ¿no? Sé que hay más preguntas, si no... Es que no hay más preguntas, compañero. Ah, bueno, ok. ¿No? Yo, bueno, voy a contestar, pero después le puedo... O Karen, no sé. Ahí llegó otra que dice, consulta cómo evaluó el desarrollo del paro en el sector salud. Sería para la compañera Karen. Ya, perfecto. Ya. Ya, vamos, compañero Eric. Partemos con usted. O sea, yo creo que las últimas elecciones de la CUT, que fueron por primera vez online y también universales, nos dejaron un problema. Y el problema es que nos compramos, esto es parte del debate, pero nos compramos un debate de supuesta democracia. No hay ninguna central en el mundo, conocemos muy poca experiencia que se elijan por voto universal, porque precisamente una central de trabajadores es un espacio donde la idea es que confluyan distintos sectores productivos. Bueno, lo que ocurrió es que además esto fue en pandemia, dado la baja participación, cerca de 40.000 personas, hubo una preeminencia del sector comercio, por distintas razones, no solo políticas, porque además no era fácil tampoco una primera experiencia así. Bueno, de los sectores que quedaron fuera de la representación institucional fue precisamente el cobre. Hay una lista que tiene, por supuesto, la compañera Ana Lamas, que es nuestra lista, que es consejera nacional, pero el cobre quedó subrepresentado. De hecho, Codelco no tiene, o la minería pública ni privada no tienen
representación en la CUT. Sin embargo, hay un espacio que es el Consejo Superior Laboral, que es un espacio institucional que creó la presidenta Bachelet, de diálogo social, y ahí en ese espacio ese espacio permite la creación de subáreas de diálogo social, subáreas productivas, y ahí hay un consejo superior, hay un consejo laboral del área de la minería, donde nosotros le hemos cedido la titularidad de ese espacio a una articulación de la minería tanto privada como pública. Yo creo que el desafío no solo está puesto en representarlo en la CUT, sino que el desafío está puesto en que las distintas áreas de la producción, y de hecho nosotros hemos hecho un esfuerzo institucional en eso, tenemos organizaciones ramales al interior de la CUT, que son una experiencia relativamente nueva, con algunas nos va mejor que otras, está la ramal del comercio, la ramal de los bancarios, la del transporte público, está la Secretaría de la Salud, y aspiramos a tener también la ramal de la minería, porque en el fondo, y está la de la construcción, que también alguna vez se articuló, porque ahí lo que aspiramos es a articular fuerzas sindicales que están en la CUT y otras que no están en la CUT, porque sabemos de la deficiencia orgánica que tenemos. Yo creo que por ahí va, ¿no? Seguramente hay otra, ahora, organizar a los sectores productivos también de ese tamaño es bien jodido, porque además son espacios productivos donde el tipo de trabajo, la configuración del tipo de trabajo ha ido cambiando profundamente. De hecho, ya hay prácticamente minas que se manejan desde Santiago de manera automatizada. Entonces, es otra también la manera en que hay que hacer esos abordajes. Pero bueno, es de los desafíos que tenemos y que estamos enfrentando. Eso. Gracias, compañero. Entonces, la pregunta con respecto a la salud decía, ¿cómo evalúa el paro en el sector salud? Usted, compañera Karen, si nos puede dar algunas luces. Sí. Bueno, yo creo que hoy día las organizaciones más importantes están convocando a paro y también algunas espontáneas en sus propios hospitales, en sus propios consultorios, más allá de la definición que haya tomado su organización nacional. Pero yo me quiero detener el por qué también, porque claro, en la salud hay una particularidad y tiene que ver con que todos sabemos lo que se vivió durante la pandemia. Y que claramente uno de los más afectados, de los sectores más afectados es el de la salud. Hoy día me llamaban de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile para decirme que recién ayer se lanzó un estudio que se llama Héroes e Heroínas de la Salud, y que lo que va a reflejar es más bien cuál fue la situación que se vivieron los trabajadores, cuáles son las consecuencias en su salud emocional, y también cuál es hoy día lo que debiera esperarse a propósito de todas las secuelas del COVID. Nosotros desde la CUT hicimos un estudio en ese tiempo y planteamos que el 0,4% de los trabajadores y trabajadoras iba a tener riesgo de suicidio. Y uno decía, oye, el 0,4, bueno, es un número pequeño, pero cuando hablamos de 200.000, estamos hablando de una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que terminó en esa condición. Y empezó a pasar el tiempo y eso se transformó en una realidad. Y vimos trabajadores y trabajadoras que se suicidaron. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque siento que para el sector salud es muy relevante el paro, porque hay una deuda del Estado de Chile con estos trabajadores y trabajadoras. Si no fue fácil enfrentar la pandemia y después hacer como que acá no pasó nada y seguir con las mismas condiciones laborales. Yo quiero comentar, yo soy del sector hospitalario y hoy día este sector gana en promedio 40% menos que otras reparticiones públicas. Las condiciones laborales de jornadas de trabajo, hoy día también hablábamos de eso, 12 horas, 24 horas, hasta 36 horas en un mismo lugar de trabajo. Y también, obviamente, el estrés de salud física y mental de estar lidiando con la vida y la muerte permanentemente. Yo creo que eso marca por qué a veces uno se pregunta, bueno, el sector salud siempre ha sido un sector bastante luchador, que se ha mostrado en las calles, pero yo creo y espero que este 11 de abril eso se manifieste con más fuerza, porque como decía anteriormente, no es solo el gobierno, es el Estado el que hoy día tiene que hacerse responsable de reconocimiento y reparación para estos trabajadores y trabajadoras que dieron y expusieron su vida durante la pandemia. Gracias. Gracias, compañera.
¿Estamos con eso? Ya. El Compañero Cristóbal. Compañero Juan, Compañero Cristóbal, yo Juan Cuevas. Sí, dígame. me gustaría referirme, porque hay una pregunta Adelante. también de Omar. Gracias, compañero. Me gustaría referirme, porque hay una pregunta de Omar también respecto a la sindicalización, a la tasa de sindicalización, que se reconoce baja en este minuto, tanto en este panel como históricamente. Y digo históricamente porque en tiempo de la Unidad Popular también fue baja, ¿ah? Entonces tiene que ver con la forma de vida que tenemos en general. Fíjate que nosotros, la participación, por así decir, en Chile, es poca en cualquier ámbito, ya sea social, gremial o sindical, porque no estamos acostumbrados al diseño, al monitoreo, al debate, a la resolución, en fin. Mucha gente se conforma con la información que acontece en lo que le corresponde. Tanto es así que, refiriéndome a la AFP, una de las grandes reformas que Polaco parece que fue, que dijeron que hay una reforma en la AFP, fue entregar más información al afiliado. Fíjate que eso marcaba una importancia. Entonces la participación no es justamente la información nomás. En el caso de la educación, tenemos 230.000 docentes aproximadamente y 180.000 asistentes. Y fíjate que están organizados en el Colegio de Profesores cercano a 50.000, incluyendo a jubilados e incluyendo a independientes que no ejercen en su profesión. Y calculemos que más o menos 35.000 de los 230.000 son los que están organizados gremialmente. Entonces, es baja la tasa de sindicalización en general, porque entre otras cosas, el Código del Trabajo también lo permite indirectamente. Si basta que algunos negocien y los demás, por extensión de beneficios, logran lo mismo. Si con educación, no es extraño con un colegio donde hay 40 docentes, 10 estén sindicalizados y los otros 30 le preguntan a los 10, ¿cómo nos fue? Porque el compromiso, y por eso es que también se pelea la titularidad sindical, y yo diría también la titularidad gremial, debe ser algo que realmente impacte en estos cambios que se están proponiendo. Entonces, esta baja participación tiende a que también no estén comprometidos con la sindicalización. Otros lo atribuyen al cobro. Fíjate, hablar del 1% para algunos le es difícil. Y finalmente, el trabajo informal y el perfil del trabajador que hoy día tenemos en Chile. El perfil del trabajador que tenemos en Chile. ¿Ya? En educación tenemos 5 modalidades de administración: municipales, particular subvencionado, particular pagado, corporado, que son técnicos profesionales en empresas, y hoy día los servicios locales de educación pública. Entonces, como hay muchas también tipos de administración, hay mucha normativa que es distinta. Entonces, hay, por un lado, asociaciones, por un lado, sindicatos, otros que escuchan, en fin. O sea, para aumentar la sindicalización, hay que estrangular también la posibilidad y terminar con la fragmentación laboral. Y una última cosa que quería referirme, en torno a, yo me quería referir también a grandes movimientos, no solamente nacionales, sino que internacionales. Y ahí quiero rescatar también los movimientos por los pueblos originarios o indígenas, los movimientos feministas y movimientos medioambientalistas. Y en feminista, en la mujer, fíjate que un dato, la mujer hoy día jubila a los 60 años y la pensión garantizada universal está de 65 años para arriba. Hay un problema ahí, hay falta de coherencia. El cálculo también de la mensualidad llega a ser menor en el sistema que existe en la FP. Y por último, laboralmente, quiero hacer un rescate a la mujer en este sentido. Se dice que por cada dólar que recibe el hombre, el 77% lo recibe la mujer. Cada dólar, 77 centavos. O sea, la discriminación también existe en lo legislativo, no es una cosa social. La estructura que debe existir el código, ya lo decía el compañero Eric, ya, el diseño que tiene el Código Laboral es justamente para
la discriminación y la explotación sin oposición. Un poco por ahí para tratar de responder, digamos, la escasez sindical y algún efecto que se tiene en ese sentido. Eso. Gracias, compañero Juan. El compañero Bedrapo plantea la posibilidad de que las fuerzas productivas influyan en las relaciones de producción para mejorar la correlación de fuerzas en favor de la clase. Y esto hacerlo en un plazo muy corto antes del próximo gobierno, antes de que ascienda un gobierno de derecha. Eso es lo que él plantea como cuestión importante. No sé si el compañero Eric tiene algo que decir al respecto. No, nada, yo creo que yo de partida creo que la capacidad del sindicalismo no está puesta necesariamente en la cantidad de sindicalizados, sino que en el poder que se tenga para apropiarse de las tasas de ganancias del capital. Y en ese sentido, porque uno ve Europa y hay casos de baja tasa de sindicalización, pero con alta cobertura de convenios colectivos. Y hay otras experiencias de mucha tasa de sindicalización. Y yo creo que lo que plantea el compañero Jorge Bedrapo es el desafío y está puesto en que este gobierno tiene un compromiso respecto de eso, en devolverle el poder de negociación ramal a los sectores productivos, que esto existía de facto hasta el 72 y después hubo una ley, hay varias experiencias, eso no se requiere solo una ley, hay experiencia incluso de facto de negociación ramal fuera de la ley, están los forestales en la década del 2000, los subcontratistas del cobre, el propio sector público, que ni siquiera tiene derecho a negociar, negocia todos los años, es decir, hay experiencia de eso, no solo se requiere una ley, pero sí se requiere organización y este gobierno tiene un compromiso. A mí el temor que me da, compañero, es que salga una ley que tenga el puro título de negociación ramal y no sea nada. Entonces nosotros ahí lo que le estamos diciendo al gobierno, mire, déjese de observaciones tan técnicas y devuélvale el derecho a negociar a las confederaciones y a las federaciones. Listo. Y con eso el movimiento sindical arregla y de manera autónoma ve cómo las cosas. Hoy día la reforma laboral de Bachelet devolvió, comillas, el derecho a negociar a las federaciones y a las confederaciones solo si la contraparte está de acuerdo, que en la práctica es nada. Lo que nosotros estamos diciendo es, devuélvale la capacidad a las federaciones y a las confederaciones. El sindicalismo requiere herramientas de poder, y la negociación colectiva ramal es una de ellas, y es junto con la huelga desde las fundamentales. Eso. Ya. Oiga, acá hay una pregunta un poco diferente al resto. El compañero Pedro Díaz pregunta, ¿por qué seguir anclados en el gobierno que seguirá derechizándose y optar por un camino social y político autónomo para generar más confianza en nuestro pueblo? No sé ahí, compañero Juan, si usted puede decir algo. Mira, gracias, compañero Cristóbal. Mira, compañero Díaz. Creo que eso es bastante político la postura en ese sentido, ¿no? Yo creo que un gobierno hoy día, en el contexto que estamos, se da bajo la lógica de las coaliciones. No hay ningún partido, ningún movimiento, y debo decir que existen como 33 partidos de movimiento, compadre, reconocidos en el país. 33. Es que si definimos el sector, la derecha tiene representación UDI, Renovación Nacional, ¿cierto? Egópolis, que se unen y disputan frente a la tremenda fragmentación que existe en aquellos que estamos por el cambio, que son bastantes. ¿Ya? Y la sola cifra repartidora permite que Chile Vamos tenga mayor posibilidad de electiva, tanto presidencial como en el Parlamento. Entonces, cuando se hace un gobierno en el actual contexto, debe recurrirse a las coaliciones, ya en las negociaciones entre partidos políticos. Y cuidado, compañeros y compañeras, en caer en el apoliticismo, en el discurso de la derecha y sembrando apoliticismo e independentismo. Las soluciones de un país pasan por el Congreso, pasan por el Poder Legislativo.
Las elecciones son políticas. Entonces, nadie es capaz hoy día de gobernar así. Por lo tanto, tenemos que acotar, ¿cierto?, dentro de las posibilidades reales en que tenga que venir el siguiente gobierno. El objetivo principal es evitar el avance de la derecha y la contraderecha. Es evitar un gobierno de derecha. Y frente a ello hay que, no te digo con esto, en que nosotros bajemos bandera, sino que formar la coalición por los cambios más adecuada de aquí a cuando venga la oportunidad en que tengamos que estar conversando con los sectores progresistas, que a mi juicio ya son bastantes. Basta con pensar el estallido social y el resultado que se tuvo en primer lugar, ese cercano al 80%, que era bastante simbólico para la expectativa que nosotros teníamos de cambio. Eso, compañero. Gracias, compañero. Aquí hay una interesante pregunta de la compañera Tania Robledo. Pregunta, ¿por qué no hablar del sufrimiento en los entornos laborales? En la educación también hay suicidios, tal vez como tema emergente, pero que colisiona con el Código del Trabajo y la famosa subordinación y dependencia. Yo creo que esa es una pregunta hecha para la compañera Karen, si es que todavía está por ahí. No la veo. Compañera Karen, ¿salió? Se tuvo que retirar del local donde estaba. Ah, compañero Eric, ¿usted puede tomar esa pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, Chile firmó hace poco el convenio 160 de la OIT, de los pocos países que lo ha firmado, que permite o que obliga a los estados a adecuar su legislación para proteger de acoso laboral y sexual los espacios de trabajo. Eso es un periodo de adaptación legislativa bien lento, en mi opinión, ha ido lento, aun cuando ya está la primera ley, que es la ley Karin, que es una ley que de alguna manera sanciona ese tipo de conducta. Pero adicionalmente también nosotros hemos planteado un proyecto de ley que está en este momento en el Senado, que tiene que ver más bien con la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, que es una normativa que tienen los trabajadores del sector público y que grava en un grado más cualquier delito que se cometa contra un trabajador en el ejercicio de su trabajo y obliga al empleador a prestar todo tipo de asesoría legal para efectos de la persecución penal. Pues son dos cuestiones distintas, pero una cosa el convenio 160, que tiene que ver con la pregunta más directa de la compañera, y lo segundo es un proyecto de ley que está pendiente, pero ya ha habido un primer proyecto de ley aprobado, que es la ley Karin, pero que va en el proceso, pero a eso le faltan varias leyes de implementación, porque es un convenio que protege al trabajador y a la trabajadora desde la salida de su casa. Es como la misma protección que existe con el accidente de trayecto. Y ahí los empresarios no les gusta nada, porque una trabajadora eventualmente podría acusar un delito de, por ejemplo, acoso sexual en el trayecto a su trabajo, y el empleador estaría obligado a entregar ciertas prestaciones. Entonces ahí hay un debate que todavía no está resuelto con los empresarios ni con el gobierno. Eso. Bueno, compañeros, yo creo que hemos tenido un buen entrenamiento para el paro activo del día 11. Yo creo que es importante distribuir el manifiesto que publicó la CUT en su página web, y nosotros vamos a trabajar en el sentido de hacerlo circular entre nuestras relaciones. Con esto vamos a tener que terminar esto ahora. Entonces se agradece toda la atención y listo para la lucha el día 11. Compañero José Miguel, usted tiene una canción, parece. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin
unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, compañeros. Muchísimas gracias, estuvo muy bueno el debate. Muchas gracias, compañero. Nos vemos la próxima. Gracias, compañero. Gracias, muy compañero. interesante. Nos vemos, compañero. Compañero Nos vemos en Juan, el paro, muchas compañero. gracias. Ahí estamos en contacto. Gracias. Chao.